Vamos a abrir la palabra en Efesios. Efesios 17. Dice, tomad el yelmo de la salvación. Y ahí llegamos hoy. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Y sabe que yo le daba gracias a Dios. Toda la armadura es importante. Pero esta parte de la espada, cada vez que preparaba en esta semana el mensaje, yo decía, Señor, gracias porque me tocó la espada del Espíritu. Gracias. Porque saben que toda la armadura de Dios es defensiva. Pero la espada del Espíritu es defensiva como ofensiva. Y es una parte tan importante y tan esencial que necesitamos aprender que nosotros, aquí está nuestra espada. Esta es nuestra espada. Y saben que toda la armadura cubría, pero esta cubre, pero es la que entra. Es la que va, vamos a ver qué es lo que va a hacer la espada del Espíritu. 6:17 dice que la espada del Espíritu es lo que nosotros necesitamos para vencer a Satanás y sus huestes. Dice, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Saben que alguien dice, un teólogo muy famoso dice que la Biblia es un arsenal de almas celestiales, un laboratorio de medicina infalible, una mina de riqueza inagotable. Es el mapa para todo camino, el mapa para todo mal, medicina para toda enfermedad y un bálsamo para toda herida. Y yo dije, wow, esa es la palabra de Dios. Dice, es un bálsamo para toda herida, es una medicina. Si a nosotros nos robaran la Biblia, ¿qué sucedería? ¿Qué creen ustedes si nosotros no tuviéramos la Biblia? ¿Ah? Compran otra. A ver, ¿qué más? ¿Qué piensan ustedes si no tenemos la Biblia? La palabra es la mente y el corazón, porque sin la palabra, si no hay más. Saben que si no tenemos la palabra, nos perdemos del camino. Nos perdemos del camino. O sea, si no tenemos la guía, si no tenemos el mapa, no sabemos cómo es el camino. O sea, Dios, hay un tesoro que nosotros buscamos, ¿cierto? Y el mapa está en la palabra del Señor. El Señor, a veces la gente dice, pero ¿por qué solamente está registrado solamente 3 años de Jesús? Y saben que lo que quedó en la palabra, el Señor nos lo dio porque era lo que nosotros necesitábamos. No hay ni más ni menos. Ahí está todo lo que nosotros necesitamos. Pero como cristianos, nosotros todavía no nos hemos dado cuenta qué es la espada del Espíritu, qué es este libro. Otro escritor dice que los autores de la Biblia son maravillosos. Hay palabras escritas por reyes, por emperadores, por príncipes, por poetas, por sabios, por filósofos, por pescadores, por estadistas, por hombres instruidos en la sabiduría de Egipto, educados en escuelas de Babilonia, preparados a los pies de rabinos en Jerusalén, escrita por hombres en el exilio, en el desierto, en tiendas de pastores. Y ahí vemos en el Salmo 23, dice, en pastos verdes y junto a aguas de reposo. Saben que a veces la gente piensa, ay, pues que ese librito por quién fue escrito, pero aquí también hay sabios que escribieron, pero no fueron ellos. Fue escrita por ellos, pero ¿por quién fue inspirada? Fue inspirada por Dios, o sea, es la palabra de Dios. Por jueces, por legisladores, capitanes. Es una biblioteca llena de historia, genealogía, etnología, ley, ética, profecía, poesía, elocuencia, medicina, ciencia de la salud, economía, política y las reglas perfectas para la vida personal y social. O sea, aquí está todo. Vemos que la Biblia escribe a hombres, a mujeres, a niños, a jóvenes, a ancianos, pero desafortunadamente no valoramos lo que es la Biblia. Sin embargo, usted ve a un sitio aquí, Barça Novo, la gente va y busca libros de todo y dicen, wow, ahora Google. Yo personalmente era una de las que cuando pasé tiempos de salud difíciles, todo iba a Google. Google me lo decía todo. Y uno cree todo lo que dice Google, ¿cierto? ¿Qué nos dicen los médicos ahora? No busque todo en Google, porque sabe que uno se enferma, uno mismo se diagnostica y uno se enferma de acuerdo a lo que uno lee. Pero impresionantemente, aunque nos encanta Google y aunque vamos y buscamos información a las librerías, aquí está todo. Aquí está todo.
Todos los temas que usted necesite saber, los encuentra en la palabra. Todo. No hay un tema que la Biblia no lo diga. No sé si nosotros verdaderamente llegamos a entender la totalidad de lo que significa tener la espada del Espíritu, pero estoy seguro que no lo entendemos, porque nosotros no permanecemos en la palabra. En esta semana, ¿cuántos días han leído la palabra? ¿O cuántos hemos leído? 1, 2 días, 3 días. ¿Cuántos han leído la palabra? Amén. Digamos, si uno pregunta 2 veces, 1 día, 3 días, pero sabe que la Biblia es para nosotros leer todos los santísimos días. Y vamos a ver por qué tenemos que leer la Biblia todos los días. Esta es la parte final de la armadura que se da al creyente en la batalla contra Satanás. Y el hecho triste es que como cristianos realmente no sabemos cómo usarla. La tenemos, pero no sabemos cómo usarla. Yo pienso que en todas las casas existe una Biblia. Todas las casas tienen una Biblia, o católica, o de Gedeones, o lo que sea. Todas las casas tienen una Biblia, pero ni la usan. Ahora, a veces la gente tiene en su mente tener la Biblia y uno entra y la tienen en una mesa abierta en el Salmo 91. Eso es todo lo que saben de la Biblia. Y piensan que esa es la fórmula mágica. Tenerla abierta la Biblia, pero nunca van a la palabra. Y la Biblia es una fuente inagotable. ¿Realmente nos damos cuenta qué libro es este? ¿Realmente entendemos lo que tenemos en nuestra mano? ¿Lo que encontramos en sus páginas y lo que significa? Vamos a ver algunas características de lo que es la Biblia. Primero, la Biblia es infalible. ¿Quién sabe qué es infalible? Que no se equivoca. Ah, sí. Nunca falla, nunca se equivoca. Vayamos al Salmo 19:7. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? A ver, 19:7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Infalible, nunca falla. Segundo, la Biblia es inerrante. Proverbios 30:5-6. Inerrante quiere decir que no existe error, no hay error en la palabra. ¿Por qué? Proverbios 30, versículos 5 y 6. Toda la palabra de Dios es limpia. Limpia. Escudo para los que en él esperan. Ajá, y en otra versión dice que es pura. Tercero, dice que la Biblia está completa. Apocalipsis 22, 18 y 19. A ver si. 22, 18, 19. Porque sabe que pudiéramos dar las características de todo lo que aún la misma Biblia dice de ella. Pero usted va a decir, ay, pero fue que se lo inventaron. No, dice que está completa. Apocalipsis 22, 18, 19. ¿Quién tiene Apocalipsis 22? Yo testifico a todo aquel que oye. Más durito, Rafael, por favor. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él la plaga que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. En otras palabras, usted ni le puede quitar ni le puede añadir nada. Lo que está escrito, eso es. No le podemos añadir nada, está completa. Cuarto, la Biblia tiene autoridad. Isaías 1, versículo 2. Isaías 1, versículo 2. Sí. Oíd, cielos, y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Cuando Dios habla, más vale que todo el mundo escuche. Porque lo que sale de la boca de Dios se cumple.
O sea, tiene autoridad. Quinto, la Biblia es suficiente. Segunda de Timoteo 3:15. Segunda de Timoteo 3:15. ¿Quién lo tiene? Amén. ¿Quién dijo Bajo la amén? dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Este libro nos lleva a la salvación y a la perfección. Dice, de acuerdo a lo que dice el versículo, no necesitamos nada más. Entonces la Biblia es infalible, inerrante, completa, tiene autoridad y es suficiente. Esas son las primeras. Pero seguimos diciendo, sexto, dice que la palabra es eficaz. Vamos a ir a Isaías 55:11. Y alguien que busque segunda de Pedro 1:21. Pero primero leemos Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca y no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será próspera en aquello para que le envíe. Amén. Dice, hará lo que yo quiero. No lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. O sea, la Biblia es eficaz, es divina. Segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Entonces es un libro, es el libro de Dios. Ahora, un libro que es infalible, inerrante, completo, tiene autoridad, es suficiente, es eficaz, es divino. Si tiene todas estas características, entonces debería ser un libro para ser valorado, ¿verdad? Si usted a alguien le dice, le recomiendo un libro, pero este libro es esto, tiene eso, usted dice, ay, lo quiero leer. Pero aunque nosotros sabemos que es la palabra de Dios, ¿lo leemos? Ni nos interesa. Ni siquiera permanecemos en la palabra. Y solamente con estas características debería ser algo como, ay, si eso tiene todo esto, yo lo quiero leer. Y saben que es algo tan clave que es ahí donde el enemigo nos da más duro. Porque nosotros no conocemos los principios y no conocemos verdaderamente la palabra de Dios. La Biblia también es un factor determinante en el sentido del destino eterno en la vida de un hombre. Y es determinante también en mi relación con Dios. Si nosotros no leemos la palabra, entonces ¿dónde está nuestra relación con Dios? Si usted está relacionado con alguien, usted quiere tener una relación con alguien, usted le dedica tiempo a la persona, usted quiere conocer de la persona, usted quiere saber qué hace, cómo vive, usted quiere saber todo de la persona. Y saben que aquí está todo lo que es Dios. La Biblia nos dice quién es, cómo actúa, cómo obra, qué va a hacer, los tiempos pasados, el tiempo futuro, está todo. Entonces nosotros podemos ver la relación de una persona con Dios de acuerdo al tiempo que pasa en la palabra. Si usted conoció a su esposo o a su esposa, su novio, su relación, y a usted le hubieran dicho, ay, pero aquí está el manual de cómo es la persona, ¿usted qué hubiera hecho? Yo me lo hubiera leído todo, ¿verdad? Cuando yo conocí a mi esposo, si me hubieran dicho que ahí estaba escrito todo, era lo primero que había hecho. Leer absolutamente Si todo. le hubieran dicho que manejaba el carro a lo que daba, Bueno, no sé, pero y aún usted compra un electrodoméstico, es que ni siquiera eso hacemos. Cuando usted compra un aparato, un electro, lo que sea, viene dentro del paquete las instrucciones. ¿Qué hacemos con las instrucciones? Las botamos y empezamos y uno empieza a cacharrear, a buscar cómo se arma, y cuando no le da, usted después dice, ay, pero es que aquí, a ver qué dice las instrucciones. Y sabe que la Biblia lo mismo trae todas las instrucciones, es nuestro manual. Y somos desinteresados, descuidados, despreocupados e irresponsables. Porque eso somos, irresponsables en la palabra de Dios. ¿Qué hace la Biblia para nosotros? ¿Qué es lo que la Biblia nos ofrece? ¿Qué recursos trae? Vamos a decir algo otros cuantos de qué es lo que verdaderamente la Biblia nos trae o qué es lo que la Biblia es para nosotros. Dice que la Biblia es la fuente de verdad. Juan 17:17.
luego, como decía el Padre, dile, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es verdad acerca de la vida, la muerte, el tiempo, la eternidad, el cielo, el infierno, del bien, del mal, la verdad acerca de los hombres, de las mujeres, de la gente mayor, de la gente joven, la verdad acerca de los hijos, de la sociedad, acerca de la relación entre Dios y el hombre, toda relación entre hombre y hombre, relación entre hombre y creación, y la verdad acerca de todo lo que nosotros necesitamos. Dice, es la verdad de todo. Segundo, es una fuente de felicidad. Proverbios 8:34. Y saben que esa me encantó. Dice, es la fuente de felicidad. Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha. Amén. Hablando a mis puertos cada día, acordando a los puertos de mis puertos. Y Lucas 11:28. Dice esta versión, dice, pero él dijo, o sea Jesús, antes viene, bienaventurados los que oyen la palabra y la obedecen. ¿Saben que hoy en día en este mundo, qué es lo que la gente busca más? ¿Qué creen que en este mundo? Ser felices. Eso que la gente vive desesperada buscando la felicidad. Y desafortunadamente pensamos que la felicidad la encontramos en la economía, en los bienes materiales, en una relación de pareja. Pero la Biblia me dice que la Biblia es la fuente de felicidad, porque aquí dice, todo aquel que la lee es feliz. Entonces, si es mi fuente de felicidad, ¿qué debería estar haciendo? Leyéndola, ¿verdad? Si queremos ser felices, que esa es la finalidad de todo ser humano, si es la fuente de felicidad, ahí está todo, yo debería leerla. Es la fuente de crecimiento. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual para que podáis crecer. Ahora, la vida consiste en crecer, pero no crecer en la forma que nosotros pensamos, sino crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Es ahí donde verdaderamente necesitamos crecer, en el conocimiento de la palabra de Dios. Cuarto, es la fuente de poder. Realmente somos impotentes en nuestra vida si no usamos la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de poder. Es viva, eficaz y más cortante que espada doble filo. O sea, tiene poder. Es poderosa. Quinto, es la fuente de guía. Salmo 119:105. ¿Cuál es el versículo del número 4? No, aquí no tengo versículo porque era lo mismo de... Aquí no tengo el versículo. Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, es mi mapa, ¿verdad? Ahora, fuente de consuelo, Romanos 15:4. Dice que nos consuela en tiempos cuando estamos en tiempos difíciles. Y otra persona que busque, segunda de Timoteo 3:16. A ver quién tiene Romanos 15:4. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Es fuente de consuelo y de perfección, segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Entre fuente de poder y fuente de consuelo, ¿cuál era? Fuente de consuelo, Romanos 15:4. Y fuente de perfección, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Fuente de guía, Salmo 119:105. Okay. Fuente de perfección, perdón.
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto y fuente de victoria. ¿Victoria sobre quién? Enemigo, Sobre el enemigo. La carne, el mundo. Ajá, pero sobre todo, aquí nos está hablando victoria sobre el enemigo, porque todo eso de la carne, todo eso de desánimo, todo eso, ¿quién envía soldados? El enemigo. Entonces es una fuente de poder y de victoria sobre el enemigo. Y con esto entonces llegamos a Efesios 6:17, que es la espada del Espíritu, que es nada más y nada menos la palabra de Dios. Esa es la espada que nos da el arma contra el enemigo. Si nosotros nunca la aprendemos, nunca vamos a poder usar este recurso tan poderoso que el Señor nos dio. Si nosotros no la sabemos usar, estamos expuestos a todos los ataques del enemigo. Hemos explicado toda la armadura y vamos a hacer un pequeñito examen, que era el cinto de la verdad. A ver, en una palabra. Compromiso. Compromiso, el cinto de la verdad. Luego hablamos de la coraza de justicia. La coraza de justicia. Santidad. Entonces usted va a escribir a un lado el cinto de la verdad, compromiso. La coraza de justicia, santidad. El calzado del evangelio de Dios, de la paz. ¿Cuál? Firmeza. Ajá, confianza, así es, confianza en el poder del Señor y su presencia. El escudo de la fe. Creer en Dios. Esa certeza de Dios. El casco de la salvación. La palabra lo dice. Confianza en la salvación eterna que está por venir. Y llegamos finalmente a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora escuchen. La armadura, como dijimos antes, previamente, toda la armadura que vimos antes es para defendernos. Pero esta es ofensiva. Porque cuando nosotros la hablamos, ¿qué pasa? Nunca regresa vacía. Bueno, una no regresa atrás vacía. Y dice que ella va a ser para lo cual el Señor la dio, para lo cual Él la envió. Si usted está en depresión, ¿qué palabra usted va a decir? Si usted está deprimido, dice algo interesante también, que la palabra de Dios tenemos que ser específica para usarla. Por eso necesitamos conocerla. Cuando usted está en desánimo, usted no puede decir, ay Señor, a ver, una palabra, usted está en desánimo, usted no puede hablar una palabra, no, una palabra como, digamos, un versículo que se me venga en este momento. Si usted está deprimido, usted no puede decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará, porque eso hacemos nosotros. Si usted está deprimido, usted tiene que enviar una palabra contra la depresión, pero no su palabra, porque su palabra no es nada. Su palabra no tiene poder, pero la palabra de Dios tiene poder contra cada circunstancia. Específicamente tenemos que saber enviar la palabra para cada circunstancia que nosotros estamos viviendo. Y vamos a ver qué pasó cuando el Señor fue tentado. Él usó la palabra. Él usó la palabra, pero Él no usó cualquier palabra. Él usó 3 palabras diferentes que estaban en la Biblia, que estaban en Deuteronomio, pero fue exactamente, reprendió al enemigo con la palabra que tenía que reprender. Y el enemigo no puede contra nosotros. Ajá, sí. Un chiquitico de ayer. Sí, Ayer yo estaba en el baño y se me vino algo a la mente, ¿no? sí. Y entonces, o sea, inmediatamente como que me quise sentir mal, ¿no? Pero inmediatamente el Espíritu Santo me dijo, acuérdate que Satanás es mentiroso, es padre de mentira. Y yo, ay, gracias, Señor. Amén. Y sabe que eso eso lo dice la palabra. No es que uno se lo haya inventado. La Biblia dice que Él es un padre, Él es el padre de la mentira. Entonces, cuando Satanás viene contra nosotros, ¿qué tenemos que decirle? Ay, no, Satanás, no me molestes. Tiene que decirle, tú eres un padre de mentira. Te ordeno fuera en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, nosotros tenemos que empezar esa es la importancia de conocer la palabra. Hablar la palabra específica en situaciones específicas. Y dice la Biblia, y huirá de vosotros. Él huye de nosotros, pero necesitamos empezar a conocerlo. ¿Saben que el enemigo es tan astuto
que vamos a ver más adelante, cuando se siembra la palabra de Dios, ¿qué sucede? Dice que da fruto al 30, al 100 y al 60. Entonces, ¿él qué quiere? Que esa palabra no dé fruto. Entonces vamos a ver aún en la parábola del sembrador, ¿qué es lo que él hace? Para que la palabra no dé fruto. Para que no sea ni de aquí ni aquí y no la podamos hablar. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno lee la palabra y a veces retenerla es difícil. Es difícil, uno dice, ¿dónde dice? ¿Dónde dice? ¿Qué es lo que dice? Y uno no sabe ni qué dice. Pero no la conocemos es porque no permanecemos en ella. Porque el trabajo es del Espíritu Santo. No es de nuestra mente, porque no es en nuestras propias fuerzas. ¿Quién reside en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, si Él es el residente, Él es el encargado de recordarme lo que yo ya estudié. Él nos va a recordar. Nosotros no necesitamos a alguien que nos sople ahora por detrás, que nos diga, ninguna arma forjada contra ti. Necesitamos es del Espíritu Santo, que nos trae a la memoria y nos trae audiblemente para qué es la palabra de Dios. ¿Cuál palabra nosotros tenemos que decir? Entonces, la Biblia en nuestra vida es un arma. Y no tenemos duda al respecto. Es solo cuestión de saber usarla. Es solo cuestión en este momento de empezar a hablar la palabra y aprender a usarla. Ser diligentes. Nosotros necesitamos, pero para ser diligentes necesitamos involucrarnos en el estudio de la palabra. Ya nosotros hemos dado pasos y Dios ha ido despertando la iglesia. ¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos orando. Estamos entrando en la presencia de Dios. Pero no sé si a todos les ha pasado. Entramos en la presencia de Dios, pero uno dice, falta algo más. Falta algo más. Falta algo más. Porque si seguimos solamente orando, en menos de una semana, anoche pusimos un mensaje, los invitamos a orar. ¿Sabe cuántos contestaron? Nadie. Y pensábamos con mi esposo, estamos entrando en desánimo. Estamos entrando en desánimo porque nosotros no podemos permanecer en algo. No podemos permanecer. Entonces, si seguimos solamente orando, ¿qué va a pasar? En menos de un mes, ya no hay nadie orando. Nadie va a estar orando. Entonces necesitamos ahora el ingrediente principal. Necesitamos ir a la palabra del Señor. Cuando empezamos a leer Mateo, solamente un grupo terminó. Los otros quedaron en el 3, en el 5, en el 7, no empezaron. Necesitamos ir al estudio de la palabra. Porque esta es una herramienta poderosa, es un arma que el Señor dejó en nuestras manos. Es como si usted supiera que viene la guerra aquí, el final. Hoy en día, aún en estos tiempos, ¿qué está haciendo la gente ahora? La gente se está armando. Ahora, en este país, algo que es parte de la Constitución, un derecho en la Constitución es el portar armas. Todos tenemos el derecho a portar un arma. ¿Y qué está haciendo ahora todo esto de las elecciones y todo? Un punto clave era que hay unos que quieren legalizar las armas o quieren, digamos, no desarmar al pueblo, y hay otros que quieren que no, que la gente... Usted sabía que en este país yo puedo tener un arma de cada calibre. Si yo quiero tener un arsenal en mi casa, lo puedo tener. Yo tengo ese derecho. Toda esta gente que han cogido en estos asesinatos en discotecas, ¿usted ha visto cuántas armas tienen? Los han cogido en carros con arsenales completos. Y nosotros como cristianos tenemos ese derecho. Esa es nuestra Constitución, de portar un arma. Aquí está. Entonces tú tienes tu arma, ya has comprado armas físicas, pero ¿qué estás haciendo con esta? ¿La estás leyendo? ¿La estás usando? ¿Estás pasando tiempo en la palabra? No estamos pasando tiempo en la palabra. Y sabe que aún preparando esto yo le decía, Señor, perdónanos, porque somos diligentes, irresponsables. Esto fue un recurso que el Señor nos dio y nosotros deberíamos meternos y empezar a extraer todo lo que dice la palabra. Tenemos una espada espiritual, pero esta espada espiritual es de origen divino, es un arma poderosa, eficaz. Es todas las cosas que nosotros dijimos antes: incomparable, inerrante, infalible, completa. Dice que es perfecta, que es nuestra guía. Romanos 1:16 dice, tan poderosa, dice él, que no me avergüenzo del evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. No me avergüenzo del evangelio de Cristo. Usted usa esta espada y la gente se salva. Y no sé si les ha pasado,
Pero en nuestro caminar cristiano, cuando hemos llegado a algún lugar y empezamos a compartir una palabra a alguien del Señor, yo no sé aquí cuántos han llevado almas a Cristo, cuántos han, tal vez a través de lo que empiezan a hablar, alguien se ha convertido. A ver, ¿quién? Me gustaría saber. El hermano Isaac, Liz, me imagino el hermano Jorge. ¿Cuántas veces la gente ha dicho, yo quiero hacer esa oración, yo quiero recibir al Señor en mi corazón? Pero no es por lo que hablamos, es cuando nosotros empezamos a compartir de Él. Entonces es tan poderosa esta palabra que si usted la lanza, usted arrebata las almas del infierno. Si usted habla la palabra, la gente se restaura, la gente viene a los pies de Cristo, la gente... Y yo decía, Señor, qué hermoso Dios que me permitió hablar de eso, de su palabra. Porque sabe que nosotros no necesitamos ni sentarnos a preparar mucho un mensaje, porque todos aquí sabemos qué es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Y por eso esta semana le decía, ay Señor, tú eres tan grande, Dios, tan grande, me permitiste hablar de esto. Y aún como predicadores, si nosotros venimos a hablar algo de una simple experiencia, no va a pasar nada. Pero cuando nosotros venimos y damos la palabra, dice que la palabra penetra y hace lo que tiene que hacer cuando entra y cuando sale. Dice que es una espada de doble filo. Cuando yo lanzo la espada, hiere cuando sale y cuando entra y cuando vuelve a salir. También la palabra puede ser usada en juicio. Hebreos 4, 12, 13 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y penetra a partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y aparte de todo, discierne los pensamientos del corazón. Aún eso, conoce aún lo que nosotros ya pensamos. Hebreos 4:13, ninguna criatura puede esconderse, sino que toda persona está desnuda ante la palabra de Dios. O sea, la Biblia aún, cuando nosotros la leemos, aún lo redarguye y le muestra su verdadera condición. ¿Qué pasaría si alguien viene y nos dice, ay, no, sabe, yo qué pienso que es que usted es chismoso, que es que usted habla mucho, que es que usted esto? Ay, ahí mismo, uno se enoja, ¿cierto? Este hombre, ¿cómo me vino a decir eso? Pero ¿cuántas veces usted ha leído la palabra y usted dice, Señor, eso soy yo? ¿Cuántas veces? Porque sabe que nosotros tenemos que leer la palabra con una mente que es para mí. No la palabra, nosotros a veces la leemos y uno dice, ay, si fulanito estuviera leyendo eso. Pero la palabra es para mí. Y cuando yo la leo, el Señor me redarguye. Porque si usted me dice que no, le digo que es un mentiroso. Porque la palabra de Dios, cuando la leemos, nos dice cuál es nuestra verdadera condición. La palabra nos muestra en el estado que nosotros verdaderamente estamos. Y dice que nos redarguye. Y nos muestra y nos habla. Es ofensiva y defensiva. Satanás viene a atacarnos con tentaciones. Él viene a atacarnos con todos sus ataques. Y literalmente podemos quitar todos esos ataques con el uso apropiado de la palabra de Dios. Vamos a ver en Mateo 4. Lo que pasó, la tentación de Jesús la encontramos en Mateo 4 y Lucas 4. Pero vamos a ir a Mateo. Dice el capítulo 4, versículo 1, dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, ¿qué dice después? Escrito está. Escrito está. O sea, no fue algo que salió solamente que él se lo inventó. Dice, escrito está. ¿Dónde estaba escrito eso? En la palabra de Dios. Dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Fue una palabra cualquiera? No. Fue la palabra justa para decirle. Él había sido tentado porque él estaba en ayuno. Y le habló del pan. Y él le dice, no. Escrito está, le habló la palabra. Segundo, dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra.
¿Qué le dijo Jesús? A ver, quiero a alguien que lo lea. Jesús le dijo, escrito está, también no tentarás al Señor tu Dios otra vez. No, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces la tercera vez viene y le dice el diablo. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y dice, ¿qué hizo el diablo entonces? Dice que Él se fue. Entonces el Señor Jesús, dice que el Señor Jesús es Dios, ¿cierto? Él también es Dios. Porque cuando vemos que dejó aún se despojó de todo y se hizo siervo entre los hombres. Es el Hijo de Dios. Sin embargo, no le dijo, Él hubiera podido decir lo que quisiera. Porque la palabra de Jesús lo mismo, es una palabra poderosa. Sin embargo, le dijo, escrito está. Escrito está. Entonces nosotros, para reprender todo dardo del maligno, ¿qué tenemos que decirle? Escrito está. Y tenemos que citar la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué va a suceder? Victoria. Vamos a tener victoria si nosotros le hablamos al enemigo con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que tener la capacidad de defendernos a sí mismos en cualquier ángulo en que la tentación venga. Y hay cristianos que son dueños de Biblias y se han sentado en iglesias por años y años y años, pero no conocen la palabra del Señor. No conocen la palabra. Han estado en clases, han leído, pero realmente no conocen los principios. Nosotros tenemos que volver a conocer los principios de la palabra de Dios. La palabra nos dice algo tan importante. ¿Quiénes somos en Cristo? A ver, ¿quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Cuál es nuestra identidad? Eso es algo que todos debemos saber. Nación santa, raza del norte, pueblo escogido. Eso somos nosotros. Y a veces nos sentimos menos, nos sentimos opacados, nos sentimos perdedores, pero la Biblia dice que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido y real sacerdocio. O sea, esa es la bobadita que somos nosotros. Somos linaje escogido. El Señor nos escogió y nos apartó. Esa es nuestra verdadera identidad. Eso somos nosotros. Profundicemos un poco. El versículo 17 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Pero aquí el término no es logos, porque el logos en griego es un conocimiento, es algo específico, es algo general. Pero aquí está hablando de la palabra rema, que es la palabra de Dios, que es específica, es una parte usada para una situación específica. O sea, cuando dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, o sea, tenemos que hablar la palabra específicamente para cada circunstancia que nosotros estamos viviendo. Para cada circunstancia. Debemos aprender esos principios de la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que estudiar. ¿Sabe que a la gente? Yo sé que aquí todos, digamos, somos una diversidad. Aquí tenemos gente que es muy buena para el estudio, hay gente que no es buena para el estudio, hay gente que es buena para las labores manuales, hay gente que es buena para... Todos tenemos muchos dones y talentos. Y hay gente que cuando le nombramos solamente la palabra estudiar, ¿qué hacen? No, yo no quiero estudiar. La gente no quiere estudiar. No quiere estudiar, pero nosotros necesitamos. Eso no es ni siquiera, ¿quieres o no quieres? Cuando nos mandaron a la escuela, ¿a usted le dijeron, ¿quiere ir al colegio? Usted que hubiera dicho, no, yo no quiero ir. A nosotros nos mandaron y punto. Y en esto, como cristianos, punto. Tenemos que estudiar y punto. Así que hoy es una invitación para que usted, así como usted ha podido meter en su día, en sus actividades, la oración, que usted diga, Señor, quiero ser fiel, quiero ser obediente, quiero, Señor Dios, hacerme un propósito de estudiar tu palabra. Aparte de todo, nosotros no tenemos en este momento como algo, digamos, Dios no nos ha dicho, tienes que leerte 3 capítulos diarios. ¿Él nos dijo eso? No, tenemos que estudiar. Pero no tiene usted que sentarse y leer un montón, usted tiene que sentarse y leer porciones y pensar y escribir y usted ser profundo con Dios. Saben que hoy invité a Ivonne, porque esta mujer tiene un testimonio poderoso. Saben que cuando yo le di a ella la carpeta la semana pasada,
de lo que nosotros, el desayuno de mujeres que tuvimos, ahí había una actividad. Decía en ese sobrecito que usted tenía que hacer una carta a Dios. ¿Cómo estaba su relación espiritual? ¿Cómo estaba usted con Él? ¿Cuántas lo hicieron? Jenny lo hizo. Ivonne se lo entregué la semana pasada y lo hizo. Y saben que es importante nosotros sentarnos, y yo lo hice. Y me senté y fue una bendición, pero cuando le entregué la carpeta, a Ivonne ella me dice, ¡ah! Y empezó a hablar y me dice, ¿sabe que yo no soy muy buena cuando empiezo a hablar? No sé. Pero empecé a través, ella fue motivada a empezar a escribir. Ella dice que empezó a escribir. Ahí hay una bendición. Ahí hay una bendición. Cuando usted puede plasmar en un papel, nadie va a leer eso. Yo le dije, nadie, si usted no lo quiere entregar, nunca no lo entregue. Si usted siente entregar la carta, yo se la voy a dar a Liz. Porque sabe que nosotros aún debemos tener gente a quien nosotros rendimos cuentas. Espiritualmente es necesario nosotros rendir cuentas de decir, ¿sabe qué? Estoy pasando este tiempo espiritual difícil. Nosotros como cristianos siempre escondemos todo. No queremos que nadie sepa nada y aparentemente a todo el mundo nuestra vida es perfecta, estamos bien, estamos orando, somos cristianos. Pero es mentira. Es mentira. Y es tan importante a veces coger lo que nosotros y decir, ¿sabe qué? Lea esto, ayúdeme, ore por mí, necesito que usted me ayude en esta batalla. Y ahora ella les va a contar una parte de su testimonio. ¿Qué pasa cuando nosotros empezamos a escribir y a escribir? Hay gente que es muy buena hablando. Y hay gente que es muy buena escribiendo. Y hay gente, cada uno tiene un don y un talento. Pero sabe que cuando nosotros empezamos a escribir, aún lo que estudiamos y escribir, el Señor nos habla. El Señor nos habla cuando nosotros escribimos. Yo no sé si usted a lo largo de su vida cristiana, también en un tiempo lo hizo mi esposo. Él escribía todo lo que estudiaba, lo escribía. Un año después fuimos a ese cuaderno y vimos cada respuesta de Dios a todo lo que Él había plasmado en ese papel. Pero nosotros le pedimos a Dios algo, Él nos contesta, muchas veces ni nos damos cuenta que fue una respuesta que habíamos hecho. Y eso es parte de estudiar. Porque hay algo diferente cuando usted solamente escucha, cuando usted escucha y escribe, cuando usted ve algo visual. Si usted es visual, vaya y usted mire, vea, en internet están todos los recursos. Si usted es débil en algo espiritual, aún hay películas, no sé si alguien vio Cuarto de Guerra. Esta mujer era esforzada, orando y orando y orando y orando. Si usted no ha podido orar, vaya, vea esa película. Que aún uno dice, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi vida cristiana? Entonces hay tantas, si es visual, vea una película, si usted lea la palabra, si usted necesita que lo animen, vaya y dígale a un hermano, ore por mí, llámeme todos los días, motíveme, tengo que estar metido en oración con el Señor. Así que hermanos, no hay opción. Ustedes saben que el tiempo y la gente va a decir, eso mismo está con ese mismo cuento. La Biblia dice que el Señor viene como ladrón en la noche. Nadie sabe. Pudiera ser esta noche. Y si el Señor viniera esta noche, ¿qué le vamos a decir a Dios? Ay, no, señores, que yo estaba tan ocupado. No, señores, que yo tenía una agenda tan apretada. No, señores, que tenía que entregar 3 trabajos. No, señores, que los hijos. No, señores, que mi casa. A Él no le podemos decir eso. Saben que vamos a pasar a una eternidad y vamos a tener todo el tiempo del mundo. Y nosotros ahorita nos estamos jugando algo tan importante, nuestra eternidad, la eternidad. ¿Usted quiere seguir siendo un blanco fácil para el enemigo? No estudie la palabra entonces, no la estudie. El sentido de defendernos a nosotros mismos, dependemos únicamente del conocimiento de la palabra de Dios. Y la razón por la que muchos cristianos ceden a la tentación es porque simplemente no conocen a la palabra, no conocen la palabra de Dios. Nosotros tenemos que saber qué dice la palabra de Dios sobre cada tentación. Y aún la Biblia nos dice cómo nosotros salimos de esas tentaciones. Es una arma ofensiva. Y me encanta saber que es una arma ofensiva. Porque yo personalmente, hermanos, no quiero pasar toda la vida escondiéndome o tratando de... Usted sabe que es alguien que tenga un bate y le pegue a usted por aquí. Y usted todo el tiempo así, esquivando para que no le peguen. Pero el Señor es tan lindo que no solamente esquivamos sus ataques, sino que esquivamos los ataques y le enterramos la espada. Hermanito Jorge. Dice aquí, bueno, en 2 Corintios 10:4.
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Dice, poderosas para destruir fortalezas. ¿Sabe usted que el enemigo no es solamente, uno dice Satanás? Es el enemigo más huestes espirituales de maldad. Son ejércitos. Son demonios que todos los días nos envían dardos, que todo el tiempo nos están acosando, nos están acusando, nos están enviando desánimo, vienen las pruebas de la vida, vienen tantas circunstancias y nosotros no conocemos la palabra de Dios. No conocemos la palabra de Dios. Y es nuestra espada, es un arma poderosa, es un arma espiritual, pero no la estamos usando. Satanás sabe, él sí sabe que la palabra es eficaz. Nosotros no lo sabemos, pero él sí sabe que es la palabra. Entonces trata de detenernos. Y ahora sí vamos a ir a Mateo 13, del 1 al 17, y vamos a leer la parábola del sembrador. Y esto se supone que ya lo leímos, ¿cierto? Porque estábamos estudiando el libro de Mateo. Y yo quiero que en este momento usted mire a su vecino y le diga, la palabra de Dios es un arma poderosa, porque veo que muchos están dormidos. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es poderosa. Y ahí nos vamos a despertar. Dice, Mateo 13, y este es uno de mis pasajes preferidos. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le acercó mucha gente, así que él, entrando en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, ¿quién sabe qué es una parábola? Cuento. Ajá. A ver. Sí, porque de esa manera entendían, ¿cierto? Es tan sencilla la palabra que él les pudo hablar por medio de grandes cosas, sin embargo, lo hablaba en cosas sencillas para que la gente entendiera. Y yo no sé si usted entiende este mensaje, pero yo lo entendí. Cuando yo estaba leyendo y tuve que caer de rodillas diciendo, Señor, perdónanos, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos tan entretenidos? Dice, el sembrador salió a sembrar, mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, a 60 y a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Usted ve el fruto que da la tierra? Dice 100, 60 y 30. O sea que toda palabra, cuando el Señor les habló de eso, dice que la semilla es la palabra de Dios. Todo lo que nosotros cuando predicamos, se manda una palabra, no es nuestra palabra, ¿cierto? Es la palabra de Dios. Pero esta palabra va a dar fruto en nuestra vida y ahí dice al cuánto. ¿Cuánta palabra nosotros aún se enseña en el púlpito y no pasa nada? No pasa nada. Fue enviada esa palabra y en unos va a dar fruto, en otros no. ¿Por qué creen ustedes que no da fruto? A mí me gusta que ustedes hablen, porque yo les puedo decir aquí miles de cosas, pero me gusta es que ustedes me digan, ¿por qué creen que no da fruto? Todos ya estudiamos Mateo. ¿Por qué no da fruto la palabra? Si se manda la misma palabra desde el púlpito, ¿por qué no en todos da ese fruto? Porque tal vez la estudiamos y no la ponemos en obra. Ajá. Porque si nosotros estudiamos la palabra y la ponemos por obras, queremos más, queremos seguir más leyendo y hacer la obra de Dios. Pero si poco a poco no va a dar fruto, se va a ahogar, se va a quemar. ¿Pero saben quién hace eso? El diablo. Porque el diablo no quiere que esa palabra dé fruto en nuestras vidas, César. Era una predicación que el pastor Oscar dio, comentaba que la palabra de Dios era el abono en nuestra vida. Amén. Entonces, según esa palabra, si es el abono en nuestras vidas, es porque depende de la tierra donde es puesta la semilla. Entonces, para que la semilla sea buena, o sea, para que pueda dar fruto,
la tierra tiene que estar abonada, entonces tenemos que leer la palabra de Dios. Amén, Para así poder es. ser buena tierra. Y saben que leí la ilustración de una iglesia, pero esto no es solamente que leí, sino es una iglesia verdadera en Costa Rica. La iglesia empezó, ya la gente no cabía y van y consiguen un terreno. Y entonces construyen la iglesia y a la entrada, era un camino grande, entonces a la entrada sembraron, tiraron semilla para que los árboles se encontraran. Querían hacer un camino de árboles. Pero después de un tiempo, unos crecieron y otros no. Es la misma tierra, el mismo abono, pero no todos los árboles crecieron. Y eso pasa en la vida de nosotros. Es la misma palabra y no es la palabra ni del pastor Oscar ni de alguien que viene, sino es la palabra de Dios que fue enviada. Se siembra lo que dice César, se abonó la tierra, se da la palabra, pero no da fruto. Porque ¿sabe qué? Porque el enemigo es astuto. Y el enemigo aquí nos habla de 3 terrenos diferentes. Dice que en pedregales, dice que hay uno que no en el camino, pero ¿saben qué pasa? Que se manda la palabra, vienen las cosas de la vida y ahogan esa palabra. Dice las ocupaciones de la vida, los problemas, pero esas ocupaciones, ¿por qué vinieron? Porque el enemigo a veces pone cosas en nuestro camino. Entonces nosotros salimos llenos así de la palabra, pero viene una circunstancia y lo primero que decimos, ¿qué cuento de esa palabra? Dios no es real, Dios me abandonó, Dios no me ama, Dios esto, Dios lo otro, y salen y salen. Otro se mandó la palabra, pero no penetró, quedó así en pedregales, solamente quedó en el pedregal. Y fuimos irresponsables y nos fuimos a la casa y no leímos la palabra, esa palabra no dio fruto. Pero va a haber una semilla que se manda y la persona sale de aquí y dice, ay Señor, esa palabra, y empieza a leer y empieza a orar y busca de Dios. ¿Qué creen que va a hacer esa semilla? Va a crecer la semilla, va a dar fruto esa semilla. Entonces nosotros necesitamos entender que cuando Dios pone esa semilla, es el diablo que viene a arrebatar lo que Él sembró en nosotros. ¿Y saben qué? Nosotros le damos esa autoridad al diablo para que Él haga lo que quiera con esa palabra que se envió. Recuerdan que en parte de la armadura vimos que el enemigo tiene lugar en nuestra vida porque nosotros se lo permitimos. Porque dice también que Él puede revolotear encima de nosotros, pero si nosotros estamos firmes, estudiando, orando, Él no puede tocarnos. El diablo no puede tocarnos, pero yo se lo permito. Abriendo puertas, no leyendo, no orando, estando solamente enfocada en lo terrenal, en lo mundano, y con Dios no es así. Con Dios necesitamos entrar en lo profundo del Señor, en lo profundo de Él. Hay una ilustración, dice un teólogo bautista, se llama Walter Martin, él dice que la tragedia más grande del cristianismo es que una maravilla, así se llama, de 90 días de los testigos de Jehová, desafortunadamente destruye a un cristiano en 30 minutos. Ellos duran en un estudio 90 días, solamente 90 días, aparte de todo el testigo de Jehová, estudian, ellos tienen una revista que se llama La Atalaya. Pero esta gente, ellos firmen y creen firmemente todo lo que les enseñan. Y uno está con un testigo de Jehová y en 30 minutos uno no sabe a veces ni qué contestarles. Y ellos le dicen a uno con citas bíblicas, ¿dónde está? ¿Cómo está? ¿Quién lo dijo? ¿A dónde lo dijo? ¿Por qué? ¿Qué dice el cristianismo? Y ellos aún saben de nosotros. Ellos nos destrozan en 30 minutos. 30 minutos. Yo no sé si Jenny recuerda cuando íbamos a evangelizar en el balcón. Habían muchos testigos de Jehová. Y se acercaban y mi esposa a veces tenía que decir, la palabra de Dios no es para contender. Había como quien dice separación. Porque ellos empezaban y ellos de ahí no se movían y tienen un argumento y otro argumento y otro argumento y otro. ¿Saben qué es apologética? Apologética es una rama de la teología donde nosotros aprendemos a defender nuestra fe. Y yo decía, Señor, qué pena que nosotros tengamos que ir a meternos a una materia para aprender a defendernos de lo que es la verdad. No es mi verdad, es la verdad del mundo. Dice que Él es salvación. Él vino para salvarnos. Y nosotros tenemos que tomar una clase de apologética para defender nuestra fe. ¿Usted cree que eso es justo? Cuando no podemos ni siquiera, ¿cuánto tiempo? Si yo preguntara aquí, ¿cuánto tiempo llevamos en el cristianismo? Gente nos va a decir 10 años, 15 años, 8 años, 7 años. Y no sabemos la palabra.
Y si necesitamos meternos a una clase, cuando nosotros mismos deberíamos estar estudiando cuál es la forma de saber que viene una doctrina falsa, cuando nosotros conocemos la verdad. ¿Cómo usted conoce un billete falso? Cuando usted conoce el verdadero. ¿Saben que nuestra hija, cuando en Costa Rica tuvimos que ir a otra iglesia, fuimos una vez a otra iglesia, y ella sentadita, solita, nos decía, eso no dice la Biblia? Y había un hombre compartiendo, y habían enseñanzas que no eran, y era una niña, ella me decía, eso no dice la Biblia, eso no dice la Biblia. Entonces nosotros podemos discernir, nosotros podemos entender qué es de Dios y qué no viene de Dios, pero si conociéramos la palabra, pero no la conocemos. Hay un hombre también que es un hombre que le encantan las ilustraciones, y con eso vamos a terminar. Se llama Barker, pero no recuerdo el nombre, y este era un maestro, y él escribe una ilustración. Dice que un día este hombre estaba mirando por la ventana y ve un jardín lleno de flores y de plantas. Entonces el hombre dice que vio 3 cuadros, o sea, él miró 3 cosas. Primero vio una mariposa. ¿Qué son las mariposas? Hermosas, ¿cierto? Tienen colores divinos, y veía que las mariposas volaban de flor en flor, pero no pasaba nada. Después él ve otro cuadro. Después él ve otro cuadro y ve a un botánico que está mirando las plantas y las flores, y él toma nota. Y todo lo miraba y veía, y el hombre toma nota. Y después ve un tercer cuadro y ve a una abeja. ¿Y qué son las abejas? Él veía que estas abejas volaban y se paraban en una flor, y ella extraía todo el polen y ahí se quedaba y luego volaba. Y saben que nosotros somos así, nosotros somos mariposas, científicos o abejas. Como mariposas, a veces